Hola, bienvenidos a un nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hello and welcome to a new podcast on Patanjali Yoga Sutras. Hoy con la traducción de Simón Roa y los aportes de José Armando Valencia vamos a abordar el Sutra número 38 del libro segundo. Today, with Simon Roa's translation and Jose Valencia's contributions, we're going to approach the 38th Sutra of the second book, Referido a Brahmacharya. referred to Brahmacharya. Clásicamente, tradicionalmente interpretado como castidad o abstinencia sexual. Traditionally interpreted as chastity, celibacy, or sexual abstinence. Voy a pedirle a José que nos dé de nuevo sus consideraciones al respecto de conformidad como se podía interpretar en la época clásica, en las épocas anteriores, este principio. So I'm going to ask Jose to please remind us and put us into context in regards to how, in the ancient times, they could have interpreted this context, this concept. Bueno, en el contexto de la cultura sanatana, So in Sanatana's culture context, Brahmacharya es textualmente celibato. Brahmacharya is celibacy textually. Entonces hay que entender el por qué ellos veían la necesidad del celibato. So it has to be understood why they saw the need on celibacy. No estamos hablando del contexto actual, We're not talking about the current context. estamos hablando del contexto anterior, el de la cultura sanatana. We're talking about the previous context, the one of the Sanatana culture. Entonces hay que entender que si el objetivo del yoga era la detención de las fluctuaciones mentales, So it has to be understood that if the purpose of yoga was the stopping of the mental fluctuations, pues tú no podías estar apuntando a detener las fluctuaciones mentales y seguir insistiendo en tener una fluctuación mental. you could not be trying to stop the mental fluctuations and still try to hold a mental fluctuation. Esa fluctuación mental sería el sexo. That mental fluctuation I'm talking about would be sex. ¿Por qué el sexo? Why sex? Porque, bueno, cada vez es la interpretación que ellos se tienen y pues yo me sumo a ella de alguna manera. This is the interpretation they have, and I sum to it in somehow. Con el sexo pasa de que cuando tienes, The situation we have with sex is that when you have it, pues vas a querer más. you're going to want more. Si la situación o la persona que te lo brinda es placentera, If the situation or the person that brings it to you is a pleasurable one, vas a querer repetirla, you're going to want to repeat it, sea con esa persona o con otra. either with that person or with another person. Y si el encuentro sexual no es placentero, And if the sexual encounter is not pleasurable, pues vas a querer cambiarlo, o sea, vas a querer tener sexo de otra manera que te resulte placentero. you're going to want to change it and do it in a different way that might be pleasurable. Entonces, esa es la perspectiva. So that's the perspective. Ellos entendían de que quizás en tu consciente They understood that maybe in your conscious, no te dabas cuenta de esa problemática, you did not notice that problematic, pero tu subconsciente siempre estaba en ese estado de anhelo, de ansiedad, but your subconscious was always in that state of craving, of anxiety, debido al sexo. due to sex. Bueno, entonces, también hay que entender que era una herramienta de control sociocultural, So it also has to be understood as a social cultural tool of control, la forma en que los Vedas, los Brahmines, the way in which the Vedas and the Brahminis controlaban a la población, controlled the population. organizaban el sistema de castas, They would organize the caste system. quién puede tener sexo con quién. Who can get to have sex with whom? Esa sería como la definición más o menos tradicional que tenemos. That would be more or less the traditional definition we got. Muy bien. Entonces, vamos a seguir exponiendo esa interpretación clásica de Brahmacharya. So we're going to keep exposing that classic interpretation of Brahmacharya. La traducción de mi gurú Swami Satyananda literal es la siguiente. My guru, Swami Satyananda Sarasvati's translation is the following. Al estar firmemente establecido en Brahmacharya se obtiene virya. By being deeply rooted in Brahmacharya, one attains virya. Virya? Virya. Virya. Y el maestro Iyengar And the Iyengar master lo traduce literalmente como translates it literally as cuando el sadhaka se haya firmemente establecido en la continencia, when the sadhaka is firmly established in continency. fluyen hacia él el conocimiento, Towards the sadhaka, the knowledge will flow, el vigor, the vigor, el valor the value, y la energía. the courage, and the energy. Entonces, José nos va a hablar de
de la traducción que a él le gusta. And Jose is going to give us the translation he likes. Al haber establecido el celibato, By having established celibacy, el poder es obtenido. the power is attained. Entonces nos faltó dar un pequeño contexto, So there was a small context that we were missing, que la idea no es que el practicante deje de tener sexo porque se lo dicen, which is that the idea is not that the practitioner stops having sex because they are told. no porque el maestro le dice, ay, deje de tener sexo, él lo va a dejar de tener. It's not because the master is telling them stop having sex that the student stops having sex. Es porque el estudiante ya reconoce la fluctuación y lo que eso genera, It's because the student already recognizes the fluctuation in what it generates, que decide dejar de tener sexo. that then they decided to stop having sex. Es una decisión, It's a choice, it's a decision. no algo impuesto por una secta. It's not something imposed by a sect. Muy bien. Bueno, yo tengo muchas dudas al respecto de la traducción de Brahmacharya. I am very doubtful in regards to the translation of Brahmacharya. Pues literalmente Brahma significa una divinidad o el ser supremo, Well, Brahma literally means divinity or the supreme being, y Charya significa vivir. and Charya means to live. Pero se le ha dado clásicamente la connotación y la traducción de abstinencia sexual. But it has been classically given the connotation or the translation of sexual abstinency. Y tal Abstinencia. vez, posiblemente por la palabra virya que aparece posteriormente, And possibly because of the word vidya that appears later. virya lava. Vidya lava. Lava sería ganancia, Lavam would be like earnings. virya querría decir energía, Vidya would mean vigor, virilidad. energy, vigor, virility. Entonces sería ganancia de vigor, de virilidad. So it would be earning virility, vigor. Pues no sabemos realmente de dónde haya salido esa interpretación. Well, we don't know where that interpretation truly came from. Puede ser que en el inicio no haya sido así, It could be at first it was not like this. puede ser que sí, It could be it eso no was. lo podemos saber. We cannot know. Entonces aquí tenemos que hacer un proceso de hermenéutica de conformidad con las necesidades de los tiempos actuales. So here we have to do an hermeneutic process in regards to the current situations. Y lo primero que pues debo anotar The first thing I have to note es que una de las experiencias que se ha generado con esta continencia sexual is that one of the experiences that has been generated through this sexual continency ha sido aparentemente el resultado contrario. has been the opposite result, apparently. Y me voy a referir para ello a estos gurús abusadores sexuales que se han descubierto desde los últimos años o a partir de los últimos años. And for that, I'm going to refer to the lastly discovered sexual abuser gurus. Voy a comenzar obviamente con el de la secta que más me llama la atención, I'm going to begin by the sect that calls the most to my attention. que ya ustedes saben es la secta Hare Krishna, That you already know is the Hare Krishna sect, porque es precisamente el movimiento que hace todo lo que no se debería hacer en yoga. because it is precisely the movement that does exactly the opposite of what should be done in yoga. De hecho, ellos no representan lo que es el yoga clásico, el yoga yoga. In fact, they do not represent what classic yoga is, the yoga yoga. Ellos representan una forma de yoga correspondiente al bhakti, They represent a form of yoga that corresponds to bhakti, pero que viene expresando más una corriente cultural en el hinduismo, but that expresses more a cultural current in Hinduism, más folclórica por decirlo así, more on the folkloric side, to say it like pero this. pues precisamente como son tan apegados al dinero, But precisely since they are so attached to money, pues en los años 2000 decidieron meterse en el tema del Hatha Yoga por razones económicas. in the year 2000, they decided to get into Hatha Yoga because of economical reasons, economical means. Y pues varios de sus líderes And many of their leaders en diferentes países de América in different countries in America han sido denunciados y condenados por abuso sexual, incluso de menores de edad. have been sued for sexual abuse even to minors.
Entonces la pregunta es, ¿cuál será la razón de eso? So the question is, what is the reason for this? ¿Será que, al igual que en la Iglesia Católica, que van a caer los pederastas para ser protegidos por la Iglesia? It is also in the same way that the priests, the pederasts, are going to fall in the Catholic churches. Eso en los tiempos modernos. Those are the modern times. Antes había la tendencia en la Iglesia Católica en que pues, se ampararan allá, se fueran a esconder los homosexuales porque obviamente en la sociedad eran rechazados y hasta agredidos. So that's current times, because before the Catholic Church would allow them to take refuge in their churches because they would be menaced in the society. Entonces, ¿será que de pronto estas sectas como los Hare Krishna son espacios seguros para este tipo de personas? So could it be that the sects such as the Hare Krishna could be safe spaces for these kinds of people? O tal vez será precisamente el resultado de la inconveniencia de una mala aplicación de Brahmacharya. Or it might be also the result of an inconvenient way to apply Brahmacharya. Y me refiero And I mean, al tema de devotos y personas que muy jóvenes ingresan a esos movimientos I mean about these disciples and devotees that unite these movements in very young in age, y asumen o aplican de forma radical y fanática la abstinencia sexual, and they assume or apply radically the sexual abstinence, aplicándola o practicándola durante muchos años, applying it or practicing it for many years, hasta que llega un momento until at some en point que toda esa represión sexual explota all that sexual repression explodes. y pues comienzan a desarrollar comportamientos sexuales de todo tipo, And they begin to develop sexual behaviors of every kind, entre ellos los comportamientos sexuales inadecuados, incorrectos y hasta delictivos. and between those, the inadequate and even criminal behaviors. Como ha sucedido con muchos líderes de la secta de Krishna, Just as it had happened to many leaders in the Hare Krishna sect, empezando por su principal líder, el Barbuchas alemán, beginning by their main leader, the German bearded que guy, está también denunciado en varios países whom is also sued in several countries por abuso sexual, for sexual abuse. cometido ya viejito. Also, that he committed being old. Parece que llega un momento en que las hormonas o el psiquismo los traiciona It would seem like there is a moment in which their hormones or their psyche betrays them ante tanta represión sexual. in front of so much sexual repression. Entonces parece que el brahmacharya, entendido como represión sexual, So it would seem like Brahmacharya, understood as a sexual repression, no es conveniente. is not convenient. Es importante que yo lo mencione de esa forma, It is important for me to mention it in that way, que aunque José ya clarificó que no se trata de no tener sexo, because even though Jose already clarified that it does not mean not to have sex, pues muchas personas que están en el proceso de yoga se toman de forma irracional la decisión de definitivamente no tener sexo porque creen que es realmente malo para el proceso del yoga. and many people nowadays fanatically take the decision of restricting themselves from sex because they consider it is bad for the yoga practice. Y no es cierto. And it is not true. De hecho, si lo miramos desde algunas corrientes del Tantra, In fact, if we get to see this from some tantric currents, es mucho más saludable, conveniente y natural it is much healthier, convenient, and natural dejar que esa, como dicen ellos, esa energía fluya to let, as they say, that energy flow y se exprese. and is expressed. Y entonces aplicar ahí también Pratipakshavanam And then applying Pratipakshavavanam as well, e irle dando un cauce, un encauzamiento a la expresión sexual and like that, channeling the sexual expression que comience a ser acompañado de una actitud de amor y de devoción. that begins to go along with an attitude of love and Y devotion. por lo tanto la expresión sexual se vuelve una expresión trascendente y de naturaleza espiritual. And for the matter, the sexual expression becomes transcendent and of a spiritual nature. Y pues de hecho hay varias vertientes del Tantra So there's different lines in Tantra que de hecho utilizan la sexualidad y la llevan a unas manifestaciones bien intensas y hasta extremas. that in fact use sexuality and lead it towards very intense and even extreme manifestations.
Bueno, en este aspecto podríamos entender que los Yoga Sutra, como también beben de la filosofía Vedanta, So in this aspect, we could understand that as in the Yoga Sutras, they also drink from the Vedanta philosophy. pues tal vez ese principio haya sido tomado de ahí. So maybe that principle was taken from there. Pero igual no considero que sea lo más conveniente, But still, I don't consider it is the most convenient por las razones que acabo de mencionar, because of the reasons I just mentioned. es decir, la inconveniencia de la represión. So the inconvenience of repression. Y ya di la solución, And I gave the solution already, es encauzar esa energía which is to channel that energy a través de las mismas cualidades del yoga, los mismos principios del yoga. through the same principles and qualities of yoga. El amor, la compasión, la devoción, Love, compassion, devotion, la celebración, the celebration, la meditación, el utilizar la sexualidad como una vía de autoconocimiento y de conexión. meditation, and using sexuality as a mean for self-awareness and connection. Eso tiene mucho más sentido. That makes much more sense. Y todo es riesgoso, obviamente, Obviously, everything is risky, pero es menos riesgoso que la represión. but that's less risky than repression. Y de hecho entonces viene la expresión de aquí, o el consejo de lo que va a mí, desde mi consideración, como digo, digamos que a guiar todo el proceso de Brahmacharya. So here in my regards, we have the advice that is somehow going to guide the process of brahmacharya, Que es la expresión sexual en equilibrio. which is the expression, the sexual expression on balance. Ahí viene la interpretación que yo hago de continencia. That comes the interpretation I give of continency. Mantener siempre una actitud equilibrada. To always keep a balanced attitude. Entonces, repito, So I repeat, la importancia de asumir entonces todo tipo de expresión the importance of assuming any kind of expression con moderación, with moderation, con ecuanimidad, with equanimity, reconociendo los límites necesarios, recognizing the necessary con boundaries, equilibrio. with balance. Eso en el hinduismo se llama sattva. That in Hinduism is known as sattva. Entonces, ese sería mi consejo, obviamente, para la expresión sexual, That would be my advice for the sexual expression, obviously, asumida desde esos principios del yoga. assumed from those principles of yoga. Y ese mismo sattva, And that sattva itself, esa ecuanimidad, ese equilibrio, that equanimity, that balance, es lo que finalmente entonces podemos interpretar aquí en esta escuela, que es Brahmacharya. is what we can interpret in this school as brahmacharya. Por lo tanto, For the matter, esa moderación depende de cada persona. the moderation depends on each person. En la interpretación de esta escuela, In the interpretation of this school, Brahmacharya más que continencia es esa moderación. brahmacharya more than continency, it is that moderation. Y tiene sentido para nosotros ese Sutra 38. And it makes sense for us. For us, it is the 38th Sutra. En lo referido a que el logro de Brahmacharya o la práctica de Brahmacharya In regards to the fact that the achievement of the practice of brahmacharya permite ganar virya, allows to achieve or gain vidya, es decir, vitalidad, which means vitality, vigor, vigor, fuerza, strength, entereza, templanza. wholeness. Y tiene sentido porque cuando nosotros nos desequilibramos, And it makes sense because when we unbalance, y eso también quiere decir entonces Brahmacharya, que es equilibrio, and that also means brahmacharya, which is balance, temperancia, temperance, pues cuando perdemos ese equilibrio, when we lose that balance, vamos a tener la tendencia a afectar nuestra salud física y mental. we're going to have the tendency to affect our mental and physical health. Y pues obviamente nos vamos a enfermar, And we're obviously going to get sick. vamos a tener problemas, We're going to have problems. nos vamos a sentir débiles. And we're going to feel weak. El gran ejemplo es la comida. The great example is food. Unas personas, Some people, y la comida y el alcohol. food and alcohol. Algunas personas Some people se pueden comer media libra de carne can eat 500 grams of meat y quedan bien alimentados. and they are well fed.
y otros con 100 gramos ya se sienten pesados. And for others, 100 grams of meat is already too much. Eso para los carnívoros. This is for the meat eaters. Entonces, ¿cuál sería el brahmacharya de uno y cuál sería el brahmacharya de otro? So then what would be one's brahmacharya and the other's brahmacharya? El otro tema es el alcohol. The other topic would be alcohol. Personas como yo nos tomamos un vaso de cerveza People like me, we drink 1 pint of beer y ya nos sentimos mareados. and we feel dizziness. Entonces, obviamente, solo un vaso de cerveza ya afecta nuestra mente, So just 1 glass of beer already affects our mind. desequilibra nuestra forma perceptiva It unbalances our perceptive form. y por lo tanto para mí no es conveniente tomarme ni un vaso de cerveza. And so for me, it is not convenient to not drink even 1 glass of beer. Lo mismo con el café. The same with coffee. Yo ya con 2 cafés máximo al día ya tengo. With 2 coffees per day, I already have enough. Hay personas que se pueden tomar 3, 4 cervezas, But some people could drink 3, 4 beers, 6, 7 tazas de café 6, 7 cups of coffee, y no les afecta. and it won't affect them. Entonces el brahmacharya de cada uno es distinto. So the brahmacharya of each person is different. Eso implica que cada uno debe saber cuál es su punto de moderación, This implies each person should know what is their point of self-regulation, el punto de equilibrio. the point of moderation, of Entonces, balance. vuelve el mismo consejo. So then the same advice comes back. Para aplicar brahmacharya In order to apply brahmacharya, debes conocerte. you got to know yourself, Es eso, observarte. to observe yourself. A partir de la experiencia, From the experience, no reprimirte, no restringirte de antemano, to not repress yourself beforehand, sino precisamente conocerte. but precisely to get to know yourself, Conocer la reacción de tu sistema, de tu mente, de tu cuerpo, tus emociones. to get to know the reaction of your system, your body, your mind, your emotions. Porque cuando exageras, Because when you exaggerate it, superas los límites you go farther than the que limits son solo tuyos, that are just yours. entonces pues te desequilibras en general. Well, you get unbalanced in general. Entonces brahmacharya So brahmacharya implica un conocimiento profundo de las dinámicas del propio ser ante las circunstancias externas e internas. implies deep knowledge on the circumstances of the own being in regards to the inner and outer Porque circumstances. si quebrantas los límites, Because if you break the boundaries, te vas a sentir sin energía, te vas a sentir mal. you're going to feel without energy, you're going to feel bad. En cambio, si tú eres moderado Instead, if you're moderate y alcanzas el equilibrio, and you achieve balance, lo que consumes, lo que haces, what you consume, what you do, lo que accionas, what you act, te va a permitir estar lleno de energía. it's going to allow you to be filled with energy. Es que es además obvio. It's almost obvious. Si yo, por ejemplo, hay personas que toman chocolate There's people that drink chocolate, y ven que al tomar chocolate se sienten bien, and they can see that when they drink chocolate, they feel good. entonces su brahmacharya es que tomen chocolate. So in the brahmacharya, they drink chocolate. A otras personas el chocolate las puede deprimir, For other people, chocolate can get them depressed. entonces no lo toman. So they don't drink it. Así el cuerpo se los pida, Even the body asks for it. así los sienta muy sabroso, Even they find it really tasty. apetitoso y atractivo. Tasty, delicious, and attractive. Entonces el brahmacharya es que no tomen chocolate. So the brahmacharya for them would be not to drink any chocolate. Es como un principio obvio, It's like an obvious kind of principle. pero que las personas que no hacen yoga pues no lo cumplen. But that people that don't do yoga do not really comply with Y it. los que hacemos yoga pues también todo el tiempo fallamos. And those of us who do, we fail all the time. Sí, es cierto, It's true. porque hay compulsiones. Because there's Entonces compulsions. el brahmacharya también te permite identificar las compulsiones, So brahmacharya also allows you to identify those compulsions, las adicciones, the addictions, los malos hábitos, the bad habits, los, ¿cómo se dice? Bueno, los malos hábitos. well, the poor habits, Los apegos. the attachments, Es lo que estaba buscando esa palabra, los apegos. the attachments. Entonces, para eso es brahmacharya. So that's what brahmacharya is for. Y por lo tanto, For the matter, pues te invita a lo contrario, it invites you to do the opposite, que es el autocontrol, which is self-control, el conocimiento de límites propios, the knowledge of your own boundaries, own desarrollar limits, la ecuanimidad, developing equanimity,
para que no pierdas virya, in order for you not to lose vidya, vitalidad, energía, vitality, energy, virilidad. virality. Porque ese virya, Because that vidya, que es fuerza, coraje indomable, which is strength and untamed courage, como el coraje del héroe, it's like the courage of the hero, es esencial para la sadhana yógica. is essential for the yogic sadhana. Por lo tanto, el establecerse en brahmacharya For the matter to establish oneself in le brahmacharya permite al yogi adquirir esa fuerza del héroe, allows the yogi to acquire that strength of the hero, ese vigor, esa vitalidad. that vigor, that vitality. Y de esa forma entonces So in that way, viene un mito interesante, y es que el yogi, a partir de la aplicación, establecerse en brahmacharya, comes an interesting myth that from the applying and establishing in brahmacharya, va superando avinivesha, the yogi overcomes avinivesha, el miedo a la muerte. the fear of death. Ese klesha, That klesha, que es el que afecta hasta los más doctos. which is the one that affects even the most expert. Espero que pues, te haya quedado claro de alguna manera esta interpretación, So I hope this interpretation was clear in some way, que repito está basada en la idea del conocimiento de tus límites, that I repeat is based on the knowledge of your limits, del respeto a tus límites, of the respect of your boundaries and limits, de entender que cada persona es distinta, understanding each person is different, que solo las religiones en su forma más absurda that only religions in their most absurd way buscan parametrizar para todos las mismas actitudes y comprensiones. intend to put as predetermined settings for all certain behaviors and attitudes. El yoga es un proceso individual, Yoga is an individual no es process. religioso, It is not y religious. por lo tanto cada individuo So each individual se hace responsable de su propio proceso becomes aware of their own process y requiere su propio entendimiento. and requires their own understanding. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Thank you and see you next time.